a compartir mi pantalla. Les voy a presentar mi pantalla. Al presentar mi pantalla, le van a tomar foto a ese ejercicio. Escuchen bien, le van a tomar foto a ese ejercicio. Después de tomarle foto a ese ejercicio, yo voy a dejar de... Tómenle foto, por favor, tómenle foto. Ya tienen en pantalla el ejemplo, ya, ¿verdad? Tiago André administra la granja de su familia para completar varios alimentos que se cultivan en la granja. André también cría cerdos para la venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimentos disponibles en la granja, que es maíz, nutrimiento y alfalfa, que debe dar a cada cerdo. Los cerdos se comerán cualquier mezcla de estos alimentos. El objetivo es determinar qué mezcla cumple con ciertos requisitos nutritivos a un costo mínimo. Las unidades de cada tipo de nutritivo básico que contiene 1 kilogramo de cada tipo de alimento, es decir, que 1 kilogramo de maíz, 1 kilogramo de nutrimento y 1 kilogramo de alfalfa contiene lo siguiente: el maíz, 90 unidades de carbohidratos, 30 unidades de proteínas y 10 unidades de vitaminas. El nutrimento o nutriente contiene 20, 80 y 20 unidades respectivamente, mientras que el alfalfa 40, 60 y 60 unidades en su orden. El requerimiento mínimo es de 200 unidades de carbohidratos, 190 de proteínas y 150 de vitaminas por día. El maíz tiene un costo de 21 quetzales el kilogramo, el nutriente 16 y el alfalfa 18. Formule un programa lineal que represente el objetivo y condiciones estipuladas. Resuelva usando el método simplex. La recomendación, por favor, antes de darle respuesta a las 3 preguntas, hay que leer el ejercicio unas 2, 3 veces, para irse familiarizando con el ejercicio. Después tenemos nosotros que ir generando o creando, como usted le quiera llamar, algunos de nuestros chivitos, si usted le quiere llamar de esa manera, para poder responder adecuadamente esas 3 preguntas. Porque dependiendo de la respuesta que usted le dé a esas 3 preguntas, va a ser un buen planteamiento. Dentro de todo esto, estamos hablando de recursos. Estamos hablando del recurso maíz, del nutrimento o nutriente, de la alfalfa. Estamos hablando de proteínas, estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando de vitaminas. Y aquí también nos mencionan que el requerimiento mínimo por día de cada cerdo es el siguiente: 200 unidades de carbohidratos, 190 de proteínas y 150 de vitaminas. Eso nos ayuda a determinar cuáles son las restricciones, porque tenemos que cumplir nosotros con ese requerimiento mínimo. Desde ahí determinamos nosotros que tenemos 3 restricciones: carbohidratos, proteínas y vitaminas. Para que para cumplir con esos requerimientos mínimos diarios, tenemos 3 productos: el maíz, el nutrimento o nutriente y el alfalfa. Entonces, esas son nuestras variables de decisión y están dando el costo unitario por cada producto. Entonces, tenemos el costo unitario del maíz, del nutrimento o nutriente y del alfalfa.
Entonces eso, como solo tenemos únicamente el costo unitario, eso nos indica cuál es el objetivo a alcanzar. Entonces, después de haber leído y tener mentalmente a través de algunas guías esto que nosotros nos vamos a ir creando, ya podemos darle una respuesta a cada una pregunta, o sea, a cada pregunta, a cada una de las preguntas. El objetivo a alcanzar es minimizar el costo total. Entonces vamos a minimizar el costo total. ¿Por qué decidimos que el objetivo a alcanzar es minimizar el costo? Aparte que ahí de una vez nos dicen que tenemos que buscar la mezcla entre los productos maíz, nutrimento o nutriente y alfalfa para minimizar el costo, dice. Entonces ahí no lo dicen de una vez, pero si no lo dice, tenemos un costo por kilogramo de cada producto. Entonces, pero ese costo es unitario. Desconocemos el costo total, por lo tanto el objetivo va a ser minimizar el costo total. Para minimizar el costo total, que le vamos a llamar Z, tenemos que mezclar maíz, que le vamos a llamar X sub 1, que es la primera variable de decisión, lo que es el nutrimento o nutriente, que le vamos a llamar X2, y lo que es alfalfa, que le vamos a llamar X3. Para determinar cuántos kilogramos de maíz, cuántos de nutrimento y cuántos de alfalfa, tenemos que cumplir con el requerimiento mínimo diario de unidades que le debemos que dar a cada cerdo por día. ¿Unidades de qué? Unidades de carbohidrato, unidades de proteínas y unidades de vitaminas. Tenemos entonces un problema con un objetivo a alcanzar, que es minimizar el costo, con tres variables de decisión, que es maíz, nutrimento y alfalfa. Con tres restricciones, que es carbohidratos, proteínas y vitaminas. Después de darle respuesta a esas tres preguntas importantes, planteamos el problema. Para plantear el problema vamos a utilizar un cuadro de doble entrada, igual que lo hicimos con el método gráfico y como lo hicimos en el método simples a través de la maximización. Primero está el objetivo a alcanzar, que lo vamos a escribir en la última fila del cuadro, que es el costo, que lo vamos a conocer como la variable Z. En la segunda columna del cuadro vamos a escribir las variables. Tenemos que determinar cuál es la unidad de medida. Y la unidad de medida del maíz, del nutrimento, del alfalfa es 1 kilogramo. Entonces tenemos por cada kilogramo de maíz, que lo vamos a conocer como X1, por cada kilogramo de nutrimento o nutriente, que lo vamos a conocer como X2, y por cada kilogramo de alfalfa, que lo vamos a conocer como X3. Les dice por cada kilogramo, y estas son las variables de decisión. Luego tenemos las restricciones. Escribimos en la primera columna el concepto de restricción, en este caso, carbohidratos, proteínas y vitaminas. El orden que ustedes le den al concepto de restricción no va a afectar en nada el resultado final. Ustedes pueden poner vitaminas, carbohidratos, proteínas, o pueden poner proteínas, vitaminas y carbohidratos. Ahí no va a afectar lo que es el resultado final. Claro, cuando se esté trabajando cada tablero, si usted tiene un orden diferente al del otro compañero, pues los valores parciales van a estar ubicados en diferente posición. Pero al final del problema, el resultado tiene que ser el mismo. Igual sucede con el orden que le dé usted a las variables de decisión. Puede ser cualquier orden. Aquí puede estar el nutrimento, aquí puede estar el maíz, aquí puede estar el alfalfa, que el resultado final va a ser el mismo. No va a variar en nada. El resultado tiene que ser el mismo. No va a variar. Bueno, dicho lo anterior, entonces,
En la siguiente columna, tenemos nosotros aquí el requerimiento mínimo. ¿De qué? De carbohidratos, proteínas y vitaminas. Y luego tenemos que estar conscientes o seguros del signo que le vamos a escribir a cada una de las restricciones, ya sea signo menor o igual o mayor o igual. Este es el cuadro de doble entrada que le va a servir para plantear el problema. Si este es el cuadro que le va a servir para plantear el problema, que venimos aquí, lo vamos a completar. Dice, las unidades de cada tipo de nutritivo básico que contiene 1 kilogramo de cada tipo de alimento son maíz, 90 unidades de carbohidratos, 30 unidades de proteínas y 10 unidades de vitaminas. Nutrimento contiene 20, 80 y 20 unidades respectivamente, mientras que el alfalfa 40, 60 y 60 unidades en su orden. Y aquí tenemos las contribuciones unitarias de cada kilogramo de maíz, cada kilogramo de nutriente y cada kilogramo de alfalfa en unidades. Dice que el kilogramo de maíz, 1 kilogramo de maíz contiene 90 unidades de carbohidratos, dice 90, aquí dice carbohidratos unidades, proteínas unidades, vitaminas unidades, 90 unidades de carbohidratos, 30 unidades de proteínas y 10 unidades de vitaminas. Cada kilogramo de nutrimento o nutriente contienen 20, 80 y 20 respectivamente. Al hablar respectivamente dice carbohidratos, proteínas y vitaminas. Entonces tengo aquí carbohidratos, proteínas y vitaminas, que es en su orden 20, 80 y 20. Luego, mientras que la alfalfa 40 y 60 unidades en su orden, es similar a decir respectivamente 40 de carbohidratos, 60 de proteínas y 60 de vitaminas. Luego dice que el requerimiento mínimo es de 200 unidades de carbohidratos, dice 200 unidades de carbohidratos. Al decir requerimiento mínimo, el signo va a ser mayor o igual. 190 de proteínas, como requerimiento también mínimo, por lo tanto el signo mayor o igual. Y 150 unidades de vitaminas como requerimiento mínimo que debe darse a los cerdos por día. El signo va a ser mayor o igual. Luego dice, el maíz tiene un costo de 21 quetzales el kilogramo, el nutriente de 16 y el alfalfa de 18. Aquí ya tenemos planteado el problema. Después de haber planteado el problema, tenemos que construir el modelo. Pero la construcción del modelo y la respuesta final va a depender de ¿qué? Va a depender de un buen planteamiento. Si el planteamiento está correcto, su modelo le va a dar una buena respuesta. Si el planteamiento está equivocado, entonces el planteamiento, la construcción del modelo le va a dar una respuesta equivocada. Algunas de las... la nota, me voy a recordar la nota, dice, primero vamos a verificar cada columna de las variables, toda la contribución unitaria y también el costo en este caso tiene que estar dado por 1 kilogramo y eso tenemos que asegurarnos nosotros que toda la contribución unitaria de los recursos estén dados por la unidad de medida, en este caso es por 1 kilogramo. Y 1 kilogramo de maíz contiene 90, 30 y 10 unidades respectivamente de cada uno de estos ingredientes. Y 21 quetzal el kilogramo. Entonces revisamos cada columna que esté
que la contribución esté por la unidad de medida. Luego, verificamos cada renglón. Tiene que estar dado. ¿Por qué? Por la misma unidad de medida. En este caso son unidades. 90 unidades, 20 unidades, 40 unidades y 200 unidades. Verificamos cada fila para que estemos en sintonía, es decir, que sea homogéneo. Si les dan minutos, segundos y horas, ya sea todo lo pasan a segundos, todo a horas o todo a minutos. Si les dan centavos y quetzales, todo lo pasan a quetzales o todo a centavos. Y así dependiendo de la unidad de medida. Después de ese planteamiento que se hizo, que es a lo que usted le tiene que poner bastante énfasis y practicar bastantes planteamientos, ya viene la definición matemática de la función objetivo. La función objetivo la encontramos en el último renglón del planteamiento. Y al definirla matemáticamente vamos a utilizar una ecuación. La función objetivo, que va a ser minimizar z, va a ser igual a 21 de x sub 1 más 16 de x sub 2 más 18 de x sub 3. Y de esta manera estamos definiendo la función objetivo. Cuando determinemos la cantidad de kilogramos de maíz, de nutrimento o nutriente, la cantidad de kilogramos de alfalfa que vamos a mezclar y lo multipliquemos por el costo, vamos a tener entonces el costo total. Algunas abreviaturas. FO significa función objetivo. Min significa minimización o minimizar. X sub 1 es la variable Z, que me faltó Z, la variable costo. X sub 1 ahora sí, variable maíz. X sub 2, variable nutriente o nutrimento. Y variable sub 3 es la variable alfalfa. El 21, 16 y 18, pues es el costo por cada kilogramo de maíz, nutriente y alfalfa o nutrimento. Después de haber definido matemáticamente la función objetivo en forma de ecuación, se va a definir matemáticamente lo que es cada una de las restricciones en forma de inecuaciones, es decir, definir matemáticamente cada una de las restricciones en forma de inecuaciones. La información está en este apartado del cuadro. La primera restricción, que es la de carbohidratos, definida como inecuación, 90 de x sub 1 más 20 de x sub 2 más 40 de x sub 3, que va a ser mayor o igual a 200. La restricción de carbohidratos. La inecuación número 2, 30 de x sub 1 más 80 de x sub 2 más 60 de x sub 3, que va a ser mayor o igual a 190, que es la restricción de proteínas. La número 3, 10 de x sub 1 más 20 de x sub 2 más 60 de x sub 3, que va a ser mayor o igual a 150, que es las vitaminas. Y luego le agregamos la restricción de la no negatividad. Esta restricción únicamente recuerda que los valores tanto de x1 como x2 y x3 siempre van a ser mayores o iguales que 0. Siguiente paso, cuando vamos a trabajar lo que es el método simplex, porque tiene 3 variables de decisión, determinar si el problema es estándar. En un problema de minimización, para que el problema sea estándar, todos los signos de las inecuaciones, de las restricciones, tienen que ser mayor o igual. No verificamos la restricción de la no negatividad. ¿Por qué? Porque la restricción de la no negatividad, tanto
En la maximización como en la minimización, siempre el signo va a ser mayor o igual, porque únicamente recuerda que los valores de las variables de decisión no pueden ser negativos, o ser o algún valor positivo. Si en dado caso encontramos algún signo que no cumpla con esa condición, entonces toda la inecuación la multiplicamos por -1 y le estaríamos cambiando la forma al signo. En este caso el problema es estándar, no tenemos la necesidad de multiplicar por -1. Luego, siguiente paso, con los coeficientes y las constantes de las inecuaciones y de la función objetivo, elaboramos una matriz. Aquí es donde cambia el procedimiento de la maximización y la minimización. En la maximización convertíamos las inecuaciones a ecuaciones, agregando variables de holgura, e igualábamos a cero la función objetivo. En la minimización, con los coeficientes y las constantes de las inecuaciones y la función objetivo, vamos a construir una primera matriz o una matriz. Tenemos entonces aquí las variables x1, x2 y x3 y las restricciones y la función objetivo, dice, con los coeficientes de las inecuaciones que representan a las restricciones y los coeficientes de la función objetivo, elaboramos una matriz. Tenemos aquí coeficientes para x1, en la primera restricción, 90. x2 de la primera restricción, 20. x3 de la primera restricción, 40. Y la constante, 200. Vamos con la segunda restricción. x1, 30. x2, 80. x3, 60. Y la constante, 190. Coeficientes de la tercera restricción en forma de inecuación, 10 para x1, 20 para x2 y 60 para x3. El valor constante, 150. Y los coeficientes en la función objetivo, 21, 16 y 18. Aquí elaboramos entonces una matriz con los coeficientes, las constantes de la función objetivo y las inecuaciones. Luego realizamos la transpuesta a esta matriz. Cuando hablamos de la transpuesta, consiste en convertir las filas a columnas o las columnas a filas. Entonces tenemos que las restricciones, o sea, los coeficientes de las inecuaciones que representan a las restricciones, pasarán a ser las columnas. La función objetivo pasará a columna. Las variables x1, x2, x3 y la constante pasarán a ser las filas. Entonces, ya sea convertimos filas a columnas o columnas a filas. Tenemos 90, luego tenemos 30, las columnas las vamos a pasar a hacer filas, es decir, x1 está en la columna, entonces tenemos 90, 30, 10 y 21, son todos los valores de x1. x2 está en la primera columna, va a pasar a ser la segunda fila, 20, 80, 20 y 16. x3 está en la tercera columna, pasará a ser la tercera fila, 40, 60, 60 y 18. Por último, la columna de constantes que está en la cuarta columna pasará a ser la última fila, o sea, última columna, última fila, 200, 190 y 150. Después de haber elaborado la transpuesta de la matriz de coeficientes y constantes, elaboramos el primer tablero simplex.
¿Cómo vamos a elaborar el primer tablero simplex? Dice que con la matriz transpuesta se elabora el primer tablero simplex, adjuntando entre la penúltima y última columna una matriz identidad. Es decir, que entre R3 y FO vamos a agregar o adjuntar una matriz identidad. El tablero, primer tablero, quedaría de esta forma. Entre la penúltima, que es R3, y la última columna, que es FO, vamos a agregar o adjuntar una matriz identidad. La matriz identidad es solo para matrices cuadradas. La característica principal es la siguiente, que en su diagonal principal está formada por valores unos y sobre y bajo la diagonal principal van a ser ceros. Primero vamos a escribir los coeficientes de cada fila, 90, 30, 10 y 21. Segunda fila, 20, 80, 20, 16. Tercer fila, 40, 60, 60 y 18. Y última fila, 20, 190 y 150. Luego, ahora sí, adjuntemos o asociemos la matriz de entidad. La cantidad de unos que va a tener la diagonal principal va a depender del número, en este caso aquí, de variables de decisión que tengamos. Como tenemos 3 variables de decisión, entonces vamos a tener un 1 que va a estar en la diagonal principal. Para la segunda variable vamos a tener otro 1 y para la tercera variable vamos a tener otro 1. Todos los unos van a estar en la diagonal principal. Si tuviésemos un x4, entonces tenemos otro x4 aquí, siempre en la diagonal principal. Y los valores sobre y bajo van a ser ceros, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahí ya adjuntamos la matriz identidad. Luego, para completar el tablero, 0, 0, 0 y 0. Claro, López, porque cada procedimiento es diferente uno con el otro. Procedimiento de simplex en maximización es diferente al procedimiento de simplex en minimización. Es lo que les estaba explicando en el paso anterior, que en la maximización, con las inecuaciones y las ecuaciones, ¿qué hacemos? Convertimos las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura e igualamos la función objetivo a cero. En la minimización, con los coeficientes de las inecuaciones y la función objetivo, construimos una matriz. Luego hacemos la transpuesta y con la transpuesta construimos el primer tablero simplex. Son procedimientos diferentes entre la maximización y la minimización. Ya tenemos entonces elaborado el primer tablero simplex. Después de haber elaborado el primer tablero simplex, le vamos a cambiar de signo, escuche bien, se le va a cambiar de signo a los elementos del último renglón o última fila. Vamos a llamar solo fila, fila. Le cambiamos de signo a los valores de los elementos de la última fila. Los ceros pues no tienen signo, entonces no sufren ese cambio. Los únicos que tienen signo es el 200, 190 y 150. Entonces, la última fila quedaría así. Como le vamos a cambiar de signo a los valores de los elementos de la última fila, quedaría 200, como es positivo, pasa a ser negativo. 190 es positivo, pasa a ser negativo. 150 es positivo, pasa a ser negativo. Ya los otros no tienen signo, solo copiamos todos los valores. Y ya el tablero nos quedaría
de la siguiente manera. Ya después de haberle cambiado de signo a los valores de los elementos del último renglón. Después de aquí ya se trabaja igual que la maximización. O sea, el cambio entre el procedimiento de la maximización y la minimización está en estos pasos. Que en la maximización las inecuaciones las convertimos en ecuaciones e igualamos la función objetivo a cero. La minimización va a cambiar de que con los coeficientes de las inecuaciones y la función objetivo elaboramos una matriz. Realizamos la transpuesta a la matriz. Con esa transpuesta elaboramos el primer tablero simplex, asociándolo entre la penúltima y última columna una matriz identidad. Luego le cambiamos de signo a los elementos del último renglón y ya tenemos el primer tablero para poder continuar con los pasos. Luego dice localizar columna pivote y determinar elemento pivote. Se localiza la columna pivote y se determina el elemento pivote de la misma manera que el método de la maximización. ¿Cómo vamos a determinar cuál es la columna pivote? La columna pivote es la que en su última fila, la fila de constantes en este caso, tiene el menor elemento. Y la columna que tiene el menor elemento es la columna de R1, que es menos 200. Y a esa se le llama columna pivote. Ya determinamos cuál es la columna pivote. Después de localizar esta columna pivote, que es la de R1, ya tenemos que determinar si el 90, el 20 o el 40 puede ser el elemento pivote. Les recuerdo que un 0 o un valor negativo no puede ser elemento pivote. ¿Cómo vamos a determinar el elemento pivote? Lo vamos a determinar dividiendo el valor que está en la columna, en este caso de la función objetivo, dentro de los valores correspondientes de la columna pivote. En este caso, los valores 21, 16 y 18 los vamos a dividir dentro de los valores que le corresponden de la columna pivote. Decimos para determinar el elemento pivote. $21 dividido dentro de 90, que es el elemento de la columna pivote, dividido dentro de 90 es igual a 0.2333. 16 dividido dentro de 20 es igual a 0.80. Luego 18 dividido dentro de 40, que va a ser igual a 0.45. Luego localizamos el menor cociente. El menor cociente es entre el 0.45, el 0.80 y el 0.2333. El menor cociente es el 0.2333. Ese menor cociente indica que el elemento pivote es el 90. Ya localizamos columna pivote. Ya determinamos elemento pivote. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor?
¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, como ya determinamos cuál es la columna pivote, ya determinamos cuál es el elemento pivote. Entonces, siguiente paso, convertir en uno el elemento pivote. Para convertir en uno el elemento pivote, el inverso de ese valor lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila, en este caso la fila de X1. El inverso de 90 es un 90avos. Lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la fila. Es un 90 multiplicado por cada uno de los elementos de la fila de X1. Y los resultados los vamos a ubicar en la fila correspondiente de el segundo tablero simplex. Es un 90 por 90 va a ser igual a 1. Un 90 por 30 va a ser igual a un tercio. Un 90 por 10 va a ser igual a un noveno. Un 90 por 1 va a ser igual a un 90. Un 90 por 0 va a ser igual a 0. Un 90 por 0 va a ser igual a 0. Un 90 por 21 va a ser igual a 7/30. Y esta se va a convertir en la fila pivote. ¿Alguna duda? ¿Cómo convertir en uno un elemento? Bien, como ya convertimos en el elemento pivote, aquí les dejé la indicación de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice que convertir en cero los restantes elementos de la columna pivote. En este caso, les voy a explicar, les voy a dejar aquí mencionado las operaciones que tenemos que hacer para convertir un elemento en cero. En este caso, el 20. Ese 20 con signo cambiado lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la fila pivote. Es decir, el 20 menos 20 lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivote. En este caso, menos 20 por 1. Y nos va a dar un resultado parcial que va a ser menos 20. A ese resultado parcial le vamos a sumar el elemento que le corresponda de la fila en donde está ubicado el 20. En este caso es la fila número 2. Menos 20 más el valor que corresponde, que es la columna R1, la primera columna, menos 20 más 20 va a ser igual a 0. Y este resultado lo colocamos en la fila que le corresponde. En este caso es la fila 2 de X sub 2 y colocamos el 0. Luego dice menos 20 por un tercio va a ser igual a menos 20 tercios más 80 va a ser igual a 220 tercios y lo escribimos en la fila y columna que corresponde. Menos 20 es la tercera columna, menos 20 por
un noveno, que va a ser igual a menos 20 novenos, más el valor de la tercera columna, que es 20, que va a ser igual a 160 novenos. Y lo escribimos en la fila y columna que corresponde. Menos 20 por el valor que corresponde, que en este caso es un 90, que va a ser igual a menos 2 novenos, más el valor que corresponde, que es el 0, va a ser igual a menos 2 novenos. Y lo escribimos en la fila y columna que corresponde. Menos 20 por 0 es igual a 0, más el elemento que corresponde. Aquí vamos en esta ahorita, en la fila número 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en la fila que corresponde a este le vamos a sumar el 1. Y decimos más 1 es igual a 1. Y lo ubicamos en la fila y columna que corresponde. Menos 20 por 0, que es la columna 6, que va a ser igual a 0, más el valor de la segunda fila, la columna 6, que es 0, igual a 0. Y lo escribimos en la fila y columna que corresponde. Y por último, menos 20 por el elemento que corresponde, 7/30 avos, va a ser igual a menos 14 tercios, más el elemento que corresponde es 16, o sea, el valor que va a ser igual a 34 tercios. Y lo escribimos en la fila y columna que corresponde. Aquí están indicadas lo que son todas las operaciones que vamos a realizar. Licenciado, este es parecido a lo de Gauss, ¿verdad? Parecido, pero no igual. O sea, el método simplex es parecido a Gauss, pero no es igual, por la forma como se trabaja. Pero si es, o sea, cómo convertir en 1, cómo convertir en 0 es igual que el de Gauss. ¿Algún otro duda hasta ahí, por favor? No, licenciado, todo muy claro, ¿Estamos gracias. bien? Va. Bien, entonces ahora ya no voy a indicar todas las operaciones que vamos a realizar para convertir el 40 y el menos 200 en 0. Ahora vamos a convertir el 40 y el menos 200 en 0. Ya no voy a dejar indicadas las operaciones que se realizan, sino que vamos a trabajar directamente. Vamos a convertir el 40, el 20 ya lo convertimos, el 40 en 0. Con signo cambiado lo multiplicamos por cada elemento de la fila pivote y le sumamos los elementos que le correspondan de la fila en donde está el elemento a convertir en 0. En este caso vamos a sumar los de la fila de X3. Menos 40 por 1, menos 40 más 40, 0. Menos 40 por 1/3, menos 40 tercios, más 60, 140 tercios. Menos 40 por 1/9, menos 40 novenos, más 60, 500 novenos. Menos 40 por 1/90 avos, sería menos 4 novenos. Menos 4 novenos más 0, menos 4 novenos. Menos 40 por 0, 0 más 0, 0. Menos 40 por 0, 0 más 1, 1. Menos 40 por 7, 30 avos, más 18, 26 tercios. Ya convertimos el 40 en 0. Ahora vamos a convertir
el menos 200 en cero. Como tiene signo negativo, va a pasar con signo positivo. Y lo vamos a multiplicar. Bueno, multipliquemos. 200 por 1, 200. Menos 200, 0. 200 por 1/3, 200 tercios. Menos 190, menos 370 tercios. 200 por 1/9, 200 novenos. Menos 150, menos 1150 novenos. 200 por 1/90 serían 20 novenos. Más 0, 20 novenos. 200 por 0,0 más 0,0. 200 por 0,0 más 0,0. 200 por 7/30 más 0, 140 tercios. Como ya terminamos de convertir el elemento pivote en 1 y los restantes elementos en 0, entonces verifiquemos si este tablero da la solución óptima. El tablero que da la solución óptima es aquel que en su último renglón tenga solo valores ceros y o positivos. Si hay algún valor negativo, no es el tablero que da la solución óptima. Por lo tanto, volvemos a repetir algunos pasos. Localizar la columna pivote, determinar el elemento pivote, convertir el elemento pivote en 1 y los restantes elementos de la columna pivote los vamos a convertir en ceros. Y esos pasos los vamos a repetir hasta que encontremos un tablero que en su último renglón todos los valores sean ceros y o positivos. Cuando logremos tener un tablero que en su último renglón sean ceros y o positivos, ese tablero da la solución óptima. Cada tablero anterior es una respuesta factible, así como el gráfico. Que en el gráfico tenemos puntos factibles de solución. En el simplex, cada tablero es un tablero factible de solución. Es decir, que este tablero da una solución factible. El siguiente tablero que vamos a realizar es una solución factible o puede ser el tablero que da la solución óptima. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta aquí donde vamos? Por favor, jóvenes. No, Jorge, en el método gráfico, el problema, si nos referimos a los signos de las inecuaciones, el problema no tiene que ser estándar. En el método gráfico trabajamos tal y como están los signos, no tiene que ser estándar. Si hay un signo mayor o igual y dos menor o igual, el signo únicamente indica hacia dónde vamos a sombrear el área factible. Ahora, en el método simplex sí, tiene que ser estándar. En la maximización, todos los signos tienen que ser menor o igual.
En la minimización, todos los signos tienen que ser mayor o igual. No sé si le aclaro su duda, Jorge. ¿Alguno de ustedes tiene otra consulta, otra duda? Por favor, si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna duda, pueden activar su micrófono y preguntar. Bien, el tiempo ya no nos permite elaborar el siguiente tablero simplex, porque solo tenemos disponibles 5 minutos para terminar la clase. Como ya no nos permite elaborar el otro tablero simplex, desde el día miércoles a primera hora,